Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión te traigo otra empresa que ha presentado resultados esta semana. En este caso te estoy hablando de Microsoft. Microsoft, como ya sabes, es una empresa que he analizado en el canal y además es una de las empresas que he traído en una serie de vídeos donde hablo de empresas para mantener a 10 años o más, en el que esta empresa, por supuesto, es una de esas empresas pilares para mantener en cartera a muy largo plazo. Pero en este caso me voy a centrar en los resultados que acaba de presentar. Como puedes ver aquí en el gráfico, la compañía, tras la presentación de resultados a 30 de enero, pues tras la presentación de esos resultados, resulta que ha caído levemente un 1,54%, que es aproximadamente lo mismo, si puedes mirar, que lo que lleva a lo largo de la semana. Pero es verdad que en pre-market, como puedes ver, es decir, en el momento que estoy grabando este vídeo y en pre-market, ahora mismo lleva una subida de un 1,5%, es decir, está en torno a los 401,74. Lo que quiere decir que seguramente al final, según termine de grabar este vídeo, la compañía estará aproximadamente al mismo precio al que estaba en el momento de publicación de resultados. Ahora, ¿qué es lo importante o qué podemos extraer sobre esos resultados y si realmente esos resultados han sido buenos o malos y qué oportunidades podemos tener con esta compañía para los próximos años? Es decir, qué estimaciones, qué valoración, vamos a analizar los resultados y por supuesto todo eso, como siempre digo, vamos a verlo en el Investor Relation, donde si vamos en la página web aquí a la parte de nota de prensa, que por supuesto Google Chrome ya lo traduce automáticamente, pues lo interesante es que aquí ya podemos extraer todos los resultados del año fiscal 2023. En este caso, los puntos a resaltar fueron que los ingresos fueron de 62.000 millones de dólares, un aumento del 18%. Ten en cuenta que nosotros lo que debemos de, valorar es el 16% en moneda constante. Cuando una empresa, como ya he explicado en el canal, vende a nivel internacional en distintas divisas, debemos de tenerlo en cuenta unificando la misma divisa, ¿vale? En este caso, para Microsoft sería el dólar. Pues como el efecto divisa le ha perjudicado en este caso, el crecimiento real ha sido de un 16, no de un 18. Así que a partir de ahora, para que lo entiendas, siempre vamos a valorar la parte de moneda constante. También en cuanto a ingreso operativo, es decir, en cuanto a EBIT, crecieron 27.000 millones, un aumento del 33% y aumentaron de forma non-GAAP un 25%, en moneda constante un 23%. En ingresos netos prácticamente fue casi 22.000 millones, 21,9%, y aumentaron un 33% y además supuso un 26% non-GAAP hasta un 23% en moneda constante. Y por último, los CPS, lo interesante es que fueron de 2,93, un aumento del 33% y aumentaron un 26 non-GAAP hasta un 23 en moneda constante, lo que quiere decir que ha sido un crecimiento bastante bueno para una compañía como Microsoft, que ya tiene un tamaño bastante considerable. Además, puntos a destacar que, como siempre digo, es interesante ir a la conference call para ver realmente qué es lo que dice el CEO, en este caso Satya Nadella. Aquí lo que ha dicho, que podemos extraer algunas frases importantes. Hemos pasado de hablar de la inteligencia artificial a aplicarla a escala. El presidente dijo esto: al incorporar la inteligencia artificial en cada capa de nuestra tecnología, estamos ganando nuestros clientes y ayudando a generar nuevos beneficios y aumentando la productividad de todos los sectores. Es decir, que básicamente la inteligencia artificial ahora, lejos de estar intentando invertir en ella, ya están viendo resultados gracias a esa inteligencia artificial, optimizando todos los productos o servicios que le están presentando a los clientes, y por supuesto ese aumento de calidad hace que los clientes no solo estén más contentos, sino que estén más dispuestos a pagar más y atraer al mismo tiempo más clientes, ¿vale? Lo que quiere decir que eso es bastante positivo. Aspectos destacados del negocio en todo el ejercicio fiscal 2023, aquí lo interesante es que los ingresos por productos comerciales de Office y servicios en la nube aumentaron un 15%, hasta un 3% en moneda constante, impulsados por el crecimiento de unos ingresos comerciales de Office 365 del 17%, 16% en moneda constante. Los ingresos por productos de Office Consumer y servicios en la nube aumentaron un 5%, como puedes ver también. Es decir, que como ves, no paran de seguir aumentando
aumentando. También incluso en LinkedIn aumentaron un 9%, 8 en moneda constante. Y los ingresos por la parte de Dynamics y servicios también aumentaron un 21, 19 en moneda constante. También la parte de Intelligent Cloud, de la parte de la nube inteligente, fueron de 25.900 millones de dólares, aumentando un 20%, 19 en moneda constante. Y aquí resaltan como punto importante que los ingresos de los productos de servidor y servicios en la nube aumentaron un 22%, 20% en moneda constante. Todo esto, por supuesto, de la parte de Azure, que es la parte de la nube de Microsoft y es muy importante y por supuesto se está posicionando como una de las mejores, digamos, o de uno de los mejores segmentos en la parte del cloud, junto, por supuesto, y detrás de AWS de Amazon. Pero en este caso Azure, digamos que está ganando cada vez más cuota de mercado, robando, por supuesto, a otros competidores. Al mismo tiempo también resaltan que otros ingresos de Windows aumentaron un 9%, también que los ingresos de dispositivo disminuyeron, en este caso un 9%, 10% en moneda constante porque les afectó negativamente, ingresos por contenido y servicios en Xbox aumentaron un 61%, 60% en moneda constante. Ojo, y esto es lo importante, impulsados por 55 puntos de impactos por la adquisición de Activision Blizzard. Es decir, que la adquisición de Activision Blizzard ha hecho que realmente del 61%, 55 puntos, es decir, el 55% de ese 61 sea gracias a la adquisición de la compañía Activision Blizzard, lo que quiere decir que realmente es la diferencia lo que ha crecido este segmento, los ingresos de este segmento, y también los ingresos por publicidad, búsquedas y noticias, excluyendo los costos de adquisición de tráfico, aumentaron un 8%. Como ves, todo es bastante importante. Además, aquí en cuanto a perspectivas empresarial, que en este caso son, digamos, el guidance o las expectativas a futuro, nos dicen que efectivamente esto sería mejor consultarlo en el conference call, pero ya hemos extraído la frase importante del CEO, como puedes ver, que ha sido que en general todo ha crecido y se ha visto impulsado gracias a la inteligencia artificial. Si seguimos bajando un poquito más para ver los resultados de la compañía, aquí por ejemplo nos explican lo que es la parte de moneda constante, que como te he explicado ya, realmente es lo que debemos de tener en cuenta. Pero en este caso vamos a bajar hasta la parte, por ejemplo, aquí de segmentos, donde vemos cada segmento y cómo ha sido realmente el crecimiento. GAAP o en moneda constante. Por ejemplo, aquí podemos ver que la nube de Microsoft creció un 24, pero en moneda constante fue un 22. O por ejemplo, el Office 365 creció un 15, un 13 en moneda constante. El LinkedIn un 9 en este caso, pero un 8 en moneda constante. Y así con cada uno de los puntos de Microsoft. Por supuesto, la única parte a resaltar que no es positiva, pero sí es la única que se ve claramente que ha sido negativa, está de aquí, que ha sido la parte de dispositivos, es decir, venta de hardware, que ha sido negativa, en este caso un 9% negativo o un 10% en moneda constante. Pero esto, como te digo, no es preocupante, ya que Microsoft, como ya he explicado en el canal, tiene muchas patas, muchas líneas de negocio donde ofrece productos y servicios, y obviamente que solo una parte, que además porcentualmente no supone mucho, no es un problema para esta gran compañía, porque como ves, en términos generales todo lo que ves aquí son crecimientos de entre el 25%, 24, 25% o incluso 30% en la parte de Azure, ¿vale? Hasta crecimiento del 8, 9, 10%. O sea, podríamos decir que realmente el crecimiento medio de todos los segmentos está claramente por encima del 15% anual, que al final es lo que debemos buscar como accionistas si queremos duplicar nuestro capital cada 5 años. Entonces, como ves, invertir en esta compañía es interesante y los resultados que a priori nos han presentado son muy buenos. Además, si bajamos aquí, hacen ciertas declaraciones que no me voy a poner a leer o a detenerme en cada uno, pero es interesante que lo tengas en cuenta, ya que aquí exponen los riesgos posibles que puede pasar en la compañía en los próximos años o trimestres, ¿vale? En este caso, por ejemplo, hablan de la intensa competencia, centrarse en servicios basados en la nube presentan riesgos competitivos y de ejecución, inversiones significativas en productos y servicios pueden no lograr el rendimiento esperado. Es decir, aquí nos hablan claramente que eso es importante
importante también valorarlo en compañías, y es bueno que esta compañía nos enseñe de buenas a primeras realmente todo lo que puede llegar a salir mal, porque como te digo, son conservadores a la hora de plantear el crecimiento. Es decir, aunque nosotros estamos viendo que tienen crecimientos de doble dígito superiores a ese 15%, también es importante valorar todos los puntos negativos. ¿Sabes por qué? Y esto ya es mi opinión. Creo que ellos ponen esto aquí porque realmente la compañía, como veremos luego en la valoración, está a un múltiplo que a lo mejor no es muy alto, pero sí es muy exigente. Es decir, que el mercado espera que esta compañía realmente cumpla con altas expectativas. Y la compañía, digamos que al poner estos puntos de aquí de riesgo, de posibles riesgos, ya que sabes que, por ejemplo, este año se espera, pero no hay certeza de ello, que la Fed comience a bajar los tipos de interés, cosa que aceleraría la economía, porque al bajar los tipos de interés, como ya sabes, el coste de financiación es más bajo y por tanto las empresas podrían endeudarse y crecer más rápido, ¿vale? Pero no hay garantías de que eso ocurra. Por tanto, digamos que eso, sumado a los riesgos e incertidumbres de que pueda venir una recesión o una nueva crisis o cualquier cosa de esa, pues digamos que la compañía se cubre poniendo estos puntos. Pero bueno, yo te lo digo para que lo tengas en cuenta. También si bajamos en esta parte, digamos, la parte de contabilidad, que es lo que vamos a analizar, vamos a ver la parte de la P&L donde nos habla de las ganancias de forma trimestral y de forma, en este caso, de los últimos 6 meses del año 2023, que por ejemplo, los últimos 6 meses de 2023, aquí podemos ver que simplemente multiplicándolo más o menos por 2, tendríamos el resultado del año completo, pero aquí puedes ver que han crecido en cuanto a ingresos, también los costes, por supuesto, sí han crecido un poco, pero también aquí al final ingresos de explotación, que es el EBIT, también ha crecido, pasando de 41.000 millones a 53.000 millones, recuerda que esto es en 6 meses, y luego también en cuanto a ingresos netos han pasado a 44.000 millones, lo que significa que en los últimos 6 meses obtuvieron 5,94 de EPS, en este caso básico o diluido. Recuerda que hay que tener en cuenta el diluido, 5,92. Y también es interesante ver el número de acciones en circulación que tiene la compañía, que por supuesto, más adelante, como la compañía todavía sigue invirtiendo, y es bueno que siga invirtiendo en sí misma porque tiene un ROIC elevado, es decir, un retorno sobre el capital elevado, eso significa que todo el capital que invierta en sí misma pueda hacer crecer la compañía, es bueno que siga invirtiendo, pero más adelante a lo mejor cuando la compañía ya no tenga tanta capacidad de reinversión y crecimiento, sí es posible que veamos que esta compañía, al igual que Google, que ya he traído en el canal, empieza a recomprar acciones de sí misma, es decir, que pasa a ser una empresa caníbal y que por supuesto los EPS sigan creciendo con el paso del tiempo, lo que quiere decir que esta compañía podemos esperar, como ya expliqué en el canal, que tenga crecimientos para los próximos 10, 15 o incluso 20 años. Si seguimos bajando aquí un poquito más, aquí vemos por ejemplo la parte del balance, donde los puntos claves a mirar es, como siempre digo, la parte de caja. Se ha reducido, recuerda que la parte de caja pasando de 111.000 millones a 81.000 millones, en este caso de junio de 2023 a diciembre de 2023, es decir, en esos 6 meses se redujo bastante la caja a corto plazo, que incluye inversiones a corto plazo más las cajas, digamos, el efectivo disponible. Luego también otras cosas a tener en cuenta son las cuentas por cobrar cuando vamos a calcular, en este caso, el working capital, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventario, es decir, todo eso que ya he explicado también. Aquí tienes las cuentas por cobrar, que más o menos se mantiene igual, los inventarios más o menos también se mantienen igual, es decir, que está dentro de lo razonable de la variación que pueda tener esta compañía. Por supuesto, si seguimos bajando aquí un poquito más, aquí por ejemplo, buena voluntad, que la traducción de Google, bueno, ya te digo que de cualquier manera, pero en este caso, si cambiamos al inglés, puedes ver perfectamente qué es el goodwill, que el goodwill en este caso, y vamos a ponerlo en inglés para que también te acostumbres un poco, el goodwill sería el extra que se paga cada vez que se hace adquisiciones. Dicho de forma resumida y rápida, sabes que Microsoft ha hecho la adquisición de Activision Blizzard, por eso el goodwill se ha incrementado bastante en este caso,
los 67.000 millones a 118.000 millones, más algunas adquisiciones más que han hecho para complementar o mejorar tanto la inteligencia artificial como otros apartados de la compañía. Si seguimos bajando también un poquito más, aquí podemos ver las cuentas por pagar, que lo que te digo también se mantienen más o menos similares. En cuanto a la deuda a corto plazo, 27.000 millones, mientras que tenían cero a corto plazo porque toda la tenían a largo plazo, ¿vale? Así que al final 27.000 millones a corto plazo más 2.000 millones de la deuda de largo plazo traída o financiada, refinanciada a corto plazo, ¿vale? Entonces esto al final sumaría unos 29.000 millones que tuvieron de deuda a corto plazo. Luego, si nos vamos a la deuda a largo plazo, que tiene que estar en este caso por aquí, aquí vemos que son 44.000 millones, pasaron de 41.000 millones a 44.000 millones. Y también, por supuesto, una cosa que debes de tener en cuenta, que también hay que calcularla con el working capital, es en este caso los ingresos diferidos. Para empresas como Microsoft, que por ejemplo tienen el sistema de suscripción, como puede ser por ejemplo el del Office 365 o cualquier otra cosa, básicamente si el cliente te paga por adelantado un servicio, imagínate, de forma anual, pero el cliente todavía no ha disfrutado todo el año, digamos que la contabilidad no te permite contabilizarte, en este caso, valga la redundancia, digamos que no te permite contabilizarte esos beneficios hasta que el cliente termine con el periodo. Por tanto, cuenta como un pasivo, pero no es un pasivo real, ¿vale? Y esto es uno de los motivos por los que, por ejemplo, en carreras universitarias te explican mal, por ejemplo, la parte del balance, porque realmente los pasivos siempre los contabilizan como algo malo, pero los ingresos diferidos no es un pasivo real, pero se pone en la parte de pasivos, porque es un ingreso futuro, un ingreso diferido, ¿vale? Entonces eso es importante para tenerlo en cuenta. Luego, por supuesto, si seguimos bajando, también aquí abajo, también digamos que podemos encontrar ingresos diferidos. En este caso, aquí tenemos alquileres, aquí tenemos también impuestos diferidos y aquí tenemos lo que decía, otros ingresos diferidos pero a largo plazo, a más de 12 meses, que como puede ver en este caso también son unos 2.900 millones, que más o menos es similar, lo que quiere decir que todo esto, como ves, está dentro de la normalidad. Aquí podemos ver el patrimonio neto que ha crecido, pero para este tipo de empresa tecnológica no es tan relevante ver la parte del patrimonio neto, ya que hay, digamos que otras métricas de eficiencia, como pueden ser el ROIC, que son mucho más eficaces o efectivas que, por ejemplo, el ROE, retorno sobre la equity, ¿vale? En este caso, el ROE no es tan efectivo como puede ser el ROIC para esta compañía. Pero digamos que todo eso, como ya he dicho, lo he explicado en el canal. Si seguimos bajando, aquí llegamos a la parte del cash flow, es decir, la parte donde la compañía nos enseña qué es lo que se hace con el efectivo cada año. Aquí, como digo, son los últimos 3 meses o los últimos 6 meses. Y lo que podemos ver es que la compañía, por ejemplo, en este caso, ha pagado Stock-Based Compensation, como puedes ver aquí, 5.300 millones en 2023. También otro punto importante, los ingresos diferidos, que por supuesto, como ves, aquí se los vuelven a restar, ¿vale? Porque son unos ingresos que no se pueden contabilizar, que sí han tenido, pero que se los tienen que quitar, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Si bajamos un poquito más, ya empezamos a ver cosas interesantes, como puede ser, por ejemplo, los repagos de deuda. En este caso, aquí podemos ver cómo han repagado o refinanciado. En este caso, repagar significa, cuando es una pérdida, es que han pagado la deuda 4.000 millones, pero luego en este caso aquí han vuelto a pedir 17.000 millones, es decir, que han refinanciado 4.000, en este caso se podría considerar así, y adicionalmente han pedido deuda adicional, como puede ser. Aquí recuerda que estamos hablando de 6 meses, no de todo el año. Por supuesto, también otras cosas interesantes es acciones, recompras de acciones, como puedes ver aquí, 8.800 millones o 11.000 en los 6 meses del año fiscal anterior, ¿vale? Que más o menos quiere decir que hacen ciertas recompras de acciones. También han emitido pequeñas acciones, pero esto normalmente suele ser por bonus a trabajadores y son 946 millones, es decir, que el balance neto de recompras o de emisiones es
digamos, negativo tirando hacia las recompras, lo que quiere decir que es positivo para los accionistas. Y como puede ver aquí, más o menos de todo este punto es más o menos toda la información interesante que podemos sacar. Y luego, como último punto, tienes aquí también la segmentación tanto por ingresos como beneficio operativo de cada segmento, es decir, de la nube inteligente, de la parte productiva del negocio, etcétera, etcétera. Y aquí ves cada partida lo que ha supuesto. Bien, una vez has visto los resultados de la compañía, como ves, claramente la compañía ha presentado muy buenos resultados. Microsoft sigue batiendo y destrozando las estimaciones de los analistas gracias a la inteligencia artificial, y como te dije, es interesante irte a webs como Ticker, donde puedes extraer las conference call de la compañía. En este vídeo no voy a hablarte de la conference call ya que es bastante larga, pero te invito a que lo leas. Y como puedes ver, el crecimiento de esta compañía en este último año ha sido del 60%. Ahora bien, debemos de valorar si realmente la compañía está justificado que esté al múltiplo que está pagando el mercado ahora. En el momento de la grabación de este vídeo, como te digo, está la compañía a 397, prácticamente a punto de abrir el mercado, y aquí nos dice que en pre-market está a 401. Vamos a tener en cuenta 400 de media, porque no sé lo que va a ser el mercado hoy, pero voy a tener en cuenta para los cálculos 400 de media. En este caso, si vamos a la parte de valoración, como puedes ver, realmente la compañía, como te decía, ha crecido un 60%, y si vamos aquí a la parte de valoración, realmente el múltiplo que ha pagado el mercado por esta compañía es realmente, en cuanto a PER, lo puedes ver que es algo bastante excesivo. Aquí puedes ver 34 veces. 34 veces forward, teniendo en cuenta los resultados que va a presentar en 2024. Es decir, a 12 meses, traer los beneficios de 12 meses al presente, 34 veces, lo que quiere decir que aparentemente parece estar caro, la compañía parece estar cara. Es decir, porque normalmente este tipo de compañía normalmente podría estar cotizando a 30 veces y podría ser un múltiplo razonable para este tipo de empresa. Si te fijas, la media del último año ha sido de 30 veces, los últimos 3 años también ha sido de 30 veces, los últimos 5 años también ha sido de más o menos 29 o 30 veces, es decir, que prácticamente el mercado ha sido relativamente eficiente con esta compañía en cuanto a asignarle unas 30 veces de media, incluido, por supuesto, la parte de exceso de demanda de 2021, que ves que realmente esta compañía en el punto más alto que ha cotizado ha sido aproximadamente sobre las 35-36 veces, y recientemente ahora, como ves, ha estado cerca de esas 35-36 veces, pero que ha bajado gracias a esta pequeña bajada, ligera bajada que ha tenido la compañía estos días. Entonces, realmente la compañía podríamos estimar que de media ahora está a 35 veces, ligeramente por encima de lo que debería estar cotizando. Pero si vamos a la parte de estimaciones y ya con los resultados que ha presentado, lo interesante es ver qué proyección estiman los analistas para los próximos años. Para eso nos vamos a ir aquí al beneficio normalizado, donde está en esta parte de aquí 2024, y podemos ver que de EPS normalizados se esperan 11,55. 11,55, que más o menos es lo que se espera, como digo, para finales de 2024. La compañía, como ya hemos visto, estaría cotizando en torno a 35 veces forward de estos 11,35. Pero ¿qué es lo que ocurre si nos vamos, por ejemplo, a 2028? Bien, lo primero tenemos que ver la proyección o el crecimiento que le dan los analistas. Para eso, de 11,55 vemos que hay un 15% de crecimiento, un 17, un 16, un 12, lo que quiere decir que aproximadamente podríamos estimar que los analistas creen que esta compañía podría crecer los EPS a tasas del 15% de media, 17, 15, 16, 12, más o menos un 15 de media, a 2028. Lo que quiere decir que son 5 años, 24, 25, 26, 27 y 28. En esos 5 años crecer a un 15% significa duplicar el capital. Duplicar aproximadamente si el mercado pagara el mismo múltiplo, las 35 veces. Pero por supuesto yo considero que para esta compañía debemos ser conservadores y asignarle el múltiplo correcto. Es verdad que se ve beneficiada por la inteligencia artificial. Es verdad que acaba de hacer una adquisición y en la parte o el segmento de los videojuegos
ha crecido bastante gracias a esa adquisición de Activision Blizzard. Es verdad que tiene muchos otros segmentos que se van a ver beneficiados por la inteligencia artificial, está creciendo la nube a más del 20% la parte de Azure y tiene otras líneas que tienen crecimiento constante y de forma sólida y se espera que siga así para los próximos años. Aún así, es verdad que el mercado está pagando 35 veces porque tiene grandes expectativas en que esta compañía cumpla con esos objetivos. Pero, ¿qué es lo que ocurre si no cumple con esos objetivos? Pues que efectivamente el mercado terminará haciendo un re-rate a la baja, ¿vale? Un downgrade que se llama. Y en este caso, digamos que es mejor ser conservador y estimar un múltiplo más conservador que no estimar esas 35 veces y luego que el mercado nos sorprenda, digamos que a la baja. Para eso entonces voy a hacer una estimación con 30 veces para la compañía y 25 veces por si hubiera un problema puntual, porque ahora, como te voy a enseñar, la compañía, si vamos a la parte de valoración y vemos el histórico de los últimos 5 años, vemos que realmente la compañía en el punto más bajo ha estado relativamente cerca de las 20 veces, 22, 21 veces o incluso en pandemia también 24, 23, 22 veces que puedes ver aquí, ¿vale? Entonces quiere decir que aproximadamente 23, 22 veces de media la parte baja de esta compañía podríamos estimar que sería estas 26 veces de aquí, 25, 26. Voy a hacer un escenario donde le voy a aplicar a esta compañía 26 veces de múltiplo y otro escenario donde le voy a aplicar 30 veces de múltiplo. Y por supuesto, lo interesante aquí ya no es lo que nos va a ofrecer de upside, sino, en el peor de los casos, cuánto tiempo tardaríamos en asegurarnos que vamos a ganar dinero, vamos a rentabilizar nuestra inversión. Y esto es otro enfoque importante que me gustaría que aprendieras y que tuvieras en cuenta. Para ello, entonces, me voy a ir otra vez a estimaciones y, como te dije, vamos a EPS normalizados y tenemos en cuenta los 20,52, que, ojo, es factible para esta compañía, 15% de crecimiento anual. Yo voy a tener en cuenta 20, no 20,52. Voy a ser más conservador. Voy a la calculadora y en este caso voy a poner los 20. Aquí ponemos esto, 20. Y lo vamos a multiplicar en primer caso por las 26 veces siendo conservador. La compañía significa que debería de llegar a 2028 a 520 y como ya te dije, la compañía en el momento de la grabación de este vídeo, que justo acaba de abrir el mercado, ves que está ahora mismo en 405. De 405 a 500, en este caso, como has visto, 520, significa que a 5 años no ganaríamos mucho dinero, pero ganaríamos dinero. Lo que quiere decir que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Que aun pagando un múltiplo hoy más caro, a 400, es decir, de 35, 36 veces, realmente a largo plazo, como ves, a un periodo de 3, 5 años, nos aseguraríamos de que nuestra inversión nos ofreciera rentabilidad. Pero ¿qué ocurre si en lugar de eso tenemos en cuenta los 20? En este caso, lo que pone aquí con 52, ¿vale? Que es exactamente lo que estiman los analistas, un poquito más, y el mercado decide pagar 30 veces. Pues en este caso se iría la compañía a 615. 615 para 2028 sigue siendo aproximadamente, como ves, sobre los 405, un 50% de upside. Es decir, que de aquí a 5 años, en el peor de los casos, peor, porque estaría la compañía peor de lo que está ahora, a 25 veces ganaríamos dinero, o 26 veces ganaríamos dinero, y a 30 veces, que sigue estando por debajo de las 36 actuales, también ganaríamos dinero. Entonces, en este planteamiento, lo interesante es, ¿y qué ocurriría si de aquí a 5 años, digamos que Microsoft sigue creando esas expectativas para el mercado de alto crecimiento durante los siguientes 5 o 10 años después de 2028? Pues que a lo mejor el mercado puede pagar esas 25, en este caso no 25, 35 veces actuales. Para eso, si tenemos en cuenta las 20,52 y lo multiplicamos por 35, puedes ver que ya el upside es mucho más interesante, 718. Que sigue sin ser doblar, porque estaríamos hoy pagando un precio
alto por Microsoft, pero efectivamente estamos hablando de una compañía que prácticamente podríamos asegurar que para los próximos años no va a tener inconveniente de seguir creciendo, porque tiene tantos segmentos y tiene tantos vientos de cola, tanto en el cloud como en la parte de crecimiento de inteligencia artificial, como todo lo demás que está desarrollando, que al final es prácticamente imposible decir que podríamos llegar a perder dinero. Incluso una cosa que te deberías de replantear es decir, bien, ¿a partir de qué punto digamos que yo podría empezar a ganar dinero con Microsoft? Bien, el punto más bajo de la compañía, digamos que como te enseñé antes eran 22 veces. 22 veces que no voy a tener en cuenta porque realmente han sido momentos puntuales de pandemia o momentos puntuales de, en este caso, 2022, una caída de 2022. En ese caso vamos a poner de media 25 veces. Si yo pongo 25 veces de media y lo multiplico, en este caso, si estamos en 2023 y quiero saber, por ejemplo, si en 2025, esperar 2024 y 2025, ya me saldría rentable comprar Microsoft hoy, que es otra forma de ver las cosas, digamos que nos vamos aquí a los EPS y pongo 13,30, como puedes ver aquí, 13,30, que son los EPS normalizados para 2025. Por tanto, 25 veces por 13,30. Y en este caso, aquí podemos ver cómo serían 332. La compañía está a 405, como acabas de ver. 405. Entonces quiere decir que a 2 años no ganaríamos dinero. Y para mí, personalmente, si a 2 años con un múltiplo más bajo no llegamos a rentabilizar nuestra inversión, personalmente a mí no me interesa invertir o prefiero esperar a que la compañía me dé alguna oportunidad. Eso sí, si en vez de a 2025 nos vamos a 2026, donde 2026 podemos ver aquí que ya sería 15,67, pues vamos a ir a los 15,67 y vamos a aplicarle las mismas 25 veces, es decir, la parte conservadora, como te decía. Y aquí ya estaría más o menos en 391. Quiere decir que todavía no estaríamos ganando dinero esperando 3 años y que el mercado pagara un múltiplo literalmente, digamos, bajo o relativamente bajo, es decir, porque tiene algún problema la compañía. Aún así, no ganaríamos dinero, pero estaríamos cerca. Quiere decir que más o menos como mínimo nos podremos replantear que estando invertidos en esta compañía 3 años o más, es prácticamente seguro que vamos a ganar dinero, porque en el peor de los casos prácticamente estamos al mismo precio que estaríamos pagando hoy, aunque hoy parezca caro. Por eso te digo que una cosa que he intentado explicar en el canal es que cuando compramos una empresa no solo tenemos que mirar el precio, no solo tenemos que mirar el múltiplo, sino tenemos que mirar ese precio y ese múltiplo con qué beneficios, de qué plazo o qué horizonte temporal estamos dispuestos a esperar. Si, por ejemplo, queremos esperar en una compañía 2 años, tenemos que saber si de aquí a esos 2 años, en el peor de los casos, no perdemos dinero. Por supuesto, si hacemos los cálculos y vemos que en el peor de los casos tenemos que esperar 5 años para no perder dinero, es decir, aplicándole el múltiplo más bajo a la compañía, tenemos que esperar 5 años para no perder dinero, a lo mejor esa inversión no es la correcta, porque estás pagando un múltiplo excesivo por esa compañía. Y aquí estamos viendo que con Microsoft ahora mismo, aunque las 36 veces podría más o menos estar justificado por la calidad del negocio, realmente te tienes que poner en lo peor, porque nadie sabe lo que va a ocurrir el próximo año, ni los próximos 2 años, ni los próximos 3 años. Por supuesto, cuanto más a largo plazo nos vamos, es más probable que, como ya he explicado en el canal, el valor real de la empresa converja con el precio de cotización en bolsa, o al revés, que el precio de cotización en bolsa vaya y aflore ese valor real de la compañía. Lo que quiere decir que cuanto más tendamos a esperar o mantener nuestra inversión en cartera, es más probable que ese valor salga, digamos, o lo ofrezca el mercado. Pero, poniéndonos en lo peor, ya has visto que Microsoft tiene, o deberías de replantearte, si inviertes ahora en Microsoft, invertir en esta compañía como mínimo con un horizonte temporal de 3 años o más. O si no,
en mi opinión, no deberías de invertir porque está algo cara y de aquí a esos 3 años no hay garantías de que el mercado siga pagando las 36 veces que está pagando ahora. Y nada, esto es todo sobre el análisis de resultados de Microsoft y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.